Hola, hola, bienvenidos a esta cuarta edición llamada Material de Artista, un podcast que cuenta la historia del arte colombiano a cargo de Sofía Gordillo y quien les habla, Laura López, o más conocida como Infrarroja. Y en esta ocasión tenemos como invitada a una artista muy especial y talentosa de la ciudad de Bogotá, con ustedes, Ela Rincón. Buenas. Aquí mi primer podcast, ¿cómo están? Un gusto en conocerlas, chicas. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Ela. Nosotras nos acercamos a ti por el trabajo que hemos visto, como dentro del muralismo. Principalmente es como te conocemos por el muralismo, pero antes de iniciar con este podcast quisiéramos saber como un poco sobre ti, como quién eres, como qué nos quieres contar. Ela es una chica un poquito inquieta. Digamos que una pequeña parte es el mural, pero a ella le interesan muchas cosas. Le interesa mucho la música, el baile, también el deporte, hace mucho ciclismo. Me siento rara hablando en tercera persona. A ella le gustan muchas cosas, entre ellas la botánica. Me gusta practicar también, no sé, como instruirme más sobre remedios a través de las plantas. Sí, como soy bien curiosa con el tema de las plantas, entonces él hace muchas cosas, no solo murales. Yo siento mucho, valga la redundancia, soy muy sensible como aspectos relacionados con la botánica, debido como a mi familia. Digamos que soy descendiente de un linaje bien bonito, donde pues casi todas las mujeres practicaron algo relacionado con las plantas. Y mi abuela, ella no nos acompaña, ella era como pues la matrona y ella era pues una sobandera muy popular en Medellín. Y en su barrio pues era una figura súper importante y se dedicó toda la vida a la sobandería. Digamos que desde chiquita mi abuela fue una figura que a mí me causó demasiada curiosidad. O sea, era un personaje, realmente yo lo veía como, yo la veía a ella como, o sea, una persona que me causaba miedo porque siento que sabía mucho, o sea, y era como una persona demasiado fuerte, de carácter muy fuerte, y nada, o sea, fue hasta sus últimos años de vida donde yo me acerqué demasiado a ella y pude construir también algo sobre mi identidad, o sea, como que conocerla, a veces nuestros familiares están por ahí, pero no los conocemos a fondo. Y me atreví así como a conocerla demasiado, a estar con ella mucho tiempo, a vivir con ella. Y fue ahí que yo descubrí muchas cosas, muchas sensibilidades, muchos poderes míos que no sabía que tenía. Entonces, desde ahí, no solo mi trabajo artístico, sino mi práctica de vida tiene que ver con las plantas, con la sensibilidad que tengo hacia ellas. Y desde ahí como que se hila todo, 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 todo. Nosotras queremos preguntarte primeramente cómo fueron tus primeros acercamientos al arte, como desde un primer momento que tú dices como, ok, por aquí es, esto me interesa un montón. Yo siento que nunca lo abandoné, más bien. O sea, como que desde, sí, sí, desde chiquita fui una persona demasiado cansona con pintar todo. Mi mamá me soportó mucho porque yo veía una pared, una crayola y quería pintarlo todo y era así como muy frenética con eso, con no quedarme quieta con las manos y hacer. Y tuve pues la fortuna y el privilegio de que mi mamá me apoyó mucho desde mi creatividad y me ayudó mucho a explotarla. Entonces ella me llevaba a cursos muy chiquita, de todo, de danza, de música, de deporte, de esto. Entonces ella cultivó mucho en mí como esa de no desistir en el arte. Y yo creo que ya desde el colegio yo ya sabía que tenía mucha sensibilidad con eso y era como mi forma de comunicarme. O sea, yo era demasiado, demasiado, demasiado tímida. Y aunque no lo crean, era literal mi forma de, no sé, como de caerle a alguien, como, mira. Sí, entonces yo me expresaba mucho con lo que yo dibujaba, que a mis amigas, que a la persona que me gustaba y así. Entonces fueron como las primeras veces que yo dije como, ya, yo no sé hablar, yo sé pintar, suficiente. Y ya digamos que empecé a reflexionar sobre qué quería hacer en mi vida y formalmente ya se dieron como esos primeros pasos de, venga, hagámoslo
en serio, ¿sí? Sí, estudiemos esto, a ver cómo se trata, pero siempre estuvo en mí, o sea, siempre sentí como esa necesidad de hablar dibujando. Cuando empezaste como la universidad y ya viste que era algo un poco ya más serio frente como a asumir como el rol también que uno tiene cuando decide ser artista, ¿cómo fue esa relación también con el ámbito académico y sobre todo cómo nacieron como tus intereses creativos ahí como que uno empieza a tener referentes? Pues yo siempre he sentido que uno puede hacer arte sin academia, pero la academia para mí fue un paso muy relevante en mi trabajo porque gracias a la academia yo aprendí mucho a cuestionar mi propio hacer, porque pues el arte tiende a ser como algo demasiado intuitivo, algo que emana de uno y ya, y a veces uno no se pregunta cosas sobre lo que uno está haciendo. Y digamos que muchas materias como más teóricas fueron las que me ayudaron como a investigarme, a adentrarme como en mis propósitos, lo que yo quería decir. Entonces no era como pintar por pintar, sino meterle un poquito como de concepto y entender lo que hago, no desde un lado intuitivo, sino como, bueno, yo lo hago de esta forma, como ser muy consciente. Fue re hermoso también encontrar, o sea, no es un proceso en solitario, o sea, eso es lo que a mí me encantó de la academia, es como hallar también personas con intereses similares, cultivar también parches, amistades, venga, reunámonos y hagamos serigrafía juntos, hagamos esto, no sé qué, entonces se empieza a generar como parches que te ayudan mucho como a trabajar y eso no lo cambio por nada. Entonces, al que se quiera saltar la academia, eh, bueno, es importante y reconozco que la academia sí brinda cosas interesantes. De hecho, tuve la fortuna, yo estudié artes visuales y digamos que en esta carrera, o sea, yo siento que yo salí sabiendo de todo, todo y nada. Entonces es como piqué de todo, cine, piqué fotografía, piqué no sé qué. Entonces es muy raro porque mis mayores referentes tienden mucho al audiovisual. Me trama mucho el cine, me trama mucho la fotografía. Entonces es bonito como sacar de otras cosas, ¿no? Como no quedarse solo en referentes pictóricos, porque también me gusta mucho, pero eh, digamos que el color, que es un tema muy importante dentro de lo que hago, viene un poco como de esa teoría en el cine. Y otra pregunta es, ¿cómo sientes que se ha ido cambiando tus intereses creativos desde ese momento en el que estabas en la academia y aún antes de entrar a ella hasta el día de hoy? Esa está buena, porque, no sé, o sea, en la academia yo siento que también estuve en una burbuja, digamos que uno no sabe qué está pasando por fuera. Entonces estuve en una hermosa burbuja donde expongamos, no sé qué, y el parche era muy, no muy pequeño, pero sí era solo en la universidad y solo habitábamos unos espacios como de la universidad. Y ya salir de la universidad es como chocarse con un montón de vainas que es como, puta, como que me choqué con muchas cosas, como, listo, ¿qué es vivir del arte, weón? ¿O qué es vivir para el arte? Entonces fue para mí muy fuerte porque se me reventaron muchas ideas, fantasías un poco románticas sobre lo que yo quería hacer con mi vida, con mi arte, con mis cosas. Uf, y además yo me gradué en la hermosa pandemia, entonces fue como un choque muy fuerte donde yo encerrada era como, puta, ¿cómo voy a vivir de esto? No sabía cómo hacerlo. Entonces, extrañamente, yo siento que en la pandemia muchos nos descubrimos. O sea, fue como un momento de crisis que abrió pues muchas oportunidades como a entender, marica, sí, nos obligaron como a estar con nosotros mismos y a veces como muchos no nunca estuvimos con nosotros mismos como en esa intensidad. Y ahí fue donde me obligué a trabajar, digamos que fue por necesidad. Entonces mis papás, re independientes, mi mamá y mi papá manejaban en ese tiempo billares, o sea,
Yo vengo de una familia de independientes, mis papás no estudiaron y la pandemia solo frenó a toda mi familia y yo era la única que me había graduado. No, o sea, fue más trágico, o sea, me tocó ir por mi cartón, así como, no, fue bien triste, sí, fue triste. Sí, hola, gracias, chao. De tu familia, tú eres una de las primeras como generaciones que ha estado como en la academia graduada. Mi hermana que es mayor es fisioterapeuta, ella también se graduó. Y mi hermano es psicólogo, pero él es menor. Pero digamos que de mi generación fuimos como los primeros en graduarnos en algo. Entonces, yo siento que a mí me tocó ver cómo hacía negocio en ese momento porque pues de alguna forma nos estaba yendo muy mal en la familia. Entonces ahí fue donde una amiga, ahí salió el primer mural, y una amiga me presentó a una persona que estaba abriendo un restaurante en pandemia, o sea, una cosa muy rara. Y me dijo, mira, él quiere hacer un mural, no sé qué, bla, bla. Y yo le mostré mi trabajo y así como fake it, o sea, diciendo como yo ya he hecho murales, no sé qué. Claro, mintiendo. Es que todo. No, o sea, eso sí no, Una semana. no, Sí, eso sí no, o sea, lo hace. entonces el man vio mi trabajo y pues le gustaba. Y pues yo tenía ahí cositas de la universidad y cosas que había hecho, pero nunca murales. Y él quería hacer una cosa de solo tramas y brocha, y yo como, hágale, ya me le mido. Entonces ahí empezó, digamos, como el primer acercamiento al mural desde un lugar, desde la necesidad, ¿sí? Digamos que salí sin saber que iba a ser eso. Y por esa época estaba saliendo, empecé a salir con alguien que hacía graffiti, pero todo se juntó como en una manera muy rara, como mucha sincronía, como que a mí me salió el mural y literal después conozco a esta persona y se empieza a mover todo mi mundo hacia la calle, o sea, hacia pintar en exterior. Y no es que abandone pues la parte académica porque fundamentalmente la academia fue la que me fortaleció pues mis intereses en cuanto a conceptuales y todo esto, ¿no? Pero ya mi ideal de, marica, quiero estar en una galería, se esfumó así. O sea, fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo salí y dije como, quiero seguir pintando y se volvió como en una obsesión. Primer mural y fue como, ¿qué es esto? Y el segundo, no. O sea, cada vez era como una adrenalina muy hermosa. O sea, yo sentía mucha adrenalina y esa motivación como fue la que uno por otro, y seguía y seguía. Entonces fue bonito encontrármelo como de esa manera, desde la necesidad, pero ya se volvió como en una obsesión y empecé a darle y terminó en un proyecto hermoso. Entonces las cosas se dan de maneras muy inciertas, los caminos. O sea, nunca supe que iba a ser muralista, que iba a hacer cosas en exterior, solo fue pasando. Quería preguntar algo y era referente a lo que decías de como que ya no querías en ese momento como verte en una galería, como que hablabas ahorita como de esas fantasías, como de esos sueños que tenías antes de empezar en el mundo del mural. ¿Quieres como contarnos un poco cómo qué eran, cómo te proyectabas? Lo que les decía, yo estaba en una burbuja, ¿no? Y digamos que el mundo de la galería a mí sí me generaba como cierto malestar, como que yo siento que cuando exponía no es lo que siento ahorita cuando pinto un mural y siento, digamos que sí, de hecho, voy a hacerlo, próximamente voy a hacer una exposición individual, pero ya es bajo mis condiciones, no bajo las condiciones de una galería que me pone pues ciertas formas, reglas, o sea, como que me encuentro un poco con eso. Antes de pandemia yo iba a hacer un posgrado en España, en Madrid, como de pintura, o sea, mi vida iba a ir por otro lado, una cosa así súper diferente y ya, o sea, yo ya había visto el posgrado, ya había hecho como el primer pago, el primer adelanto, no sé qué, pandemia, cambio de planes, o sea, fue un revuelco total de lo que yo quería. Me parece curioso como que en un contexto como pandemia se haya dado el mural, ¿no? Que es como salir a la calle, bien lindo. Yo tengo otra pregunta y es, ¿cómo recuerdas como ese primer acercamiento? No ese primer mural, tal vez porque fue como, bueno, el restaurante, no sé cómo fue, pero que tú dijiste como, en serio, me soy
enfrentando a algo que nunca había hecho y fue como el mural. ¿Cómo recuerdas ese primer acercamiento a decir estoy haciendo algo enteramente distinto? Me está retando. Digamos que el del restaurante fue desde un lugar muy cómodo. Yo me sentía de alguna forma en mi taller pintando algo grande y ya, ¿sí? Pero alguna vez viajé con esta persona con la que estaba saliendo a Manizales y él hacía graffiti pues en lata, en aerosol. Y él tenía como un spot donde iba a pintar con unos parceros, no sé qué, y me dijo como, pégate. Y yo como, ese fue mi segundo mural. Quiero que sepan que Manizales en ese momento estaba en el peor clima de la vida. O sea, llovía, 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 llovía. Entonces solo teníamos un día para pintar. Yo como, bueno, hágale. Y yo nunca había agarrado una lata en mi vida, no sabía nada de nada. Entonces, fueron muchos retos. El clima, la herramienta, y no tenía ni idea qué pintar. Entonces él empezó a hacer como unas letras y yo le dije, no, pues yo me pego acá, hago como un personajito en la parte de abajo, como acostado. Uy, no. Ese día, o sea, los amigos me vieron sufriendo. O sea, fue como... Primero empecé con llevé como un poco de acrílico, obviamente se lavó todo por la lluvia y fue como, ok, no estoy en mi taller. Esto está una gonorrea. Sí, no, 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 no. Esto es otra cosa. Entonces, sí, o sea, todos mojados ahí pintando y fue un reto que también me hizo abrir los ojos de quiero explorar esto. O sea, no fue como algo que me hizo como, uy, ya no más, no quiero, no más, porque son condiciones pues diferentes. O sea, de hecho, el parcero que estaba pintando al lado se cagaba la risa de mí, era como, no, tú en tu taller ahí deberías estar tomando un cafecito, quédate en el taller. Y yo como, no, marica, no me voy a quedar en mi taller. Entonces, fue una experiencia muy chistosa, o sea, quedó muy feo. Y todavía, creo que todavía está ahí, o sea, ¿Cómo publicado? no, en Manizales ahí pintado, o sea, yo necesito que alguien lo tape. Si alguien está escuchando y me quiere tapar, no mentiras, pero quizás vaya y me tape a mí misma en algún momento. Es que sí quedó, bueno, aunque es un recuerdo bonito, chévere que quede ahí. De eso se trata también el mural, de uno, o sea, ver también como el proceso, la evolución, y es como a veces lo que les decía ahorita antes de empezar, o sea, yo veo murales y es como, uff, ¿en qué momento a mí se me ocurrió hacer la cara así, güey? O sea, y duele, o sea, da duro, porque pues uno ya empezó a evolucionar, pero es lindo recordarse en ese momento cuando no tenías muchas herramientas o no tenías conocimiento sobre cómo proporcionar y eso, pero lindo, lindo, lindo. Ese fue el primer mural fallido, pero lo amé, lo amé. Claro, uno reconocer el proceso que tuvo cuando hizo esos primeros momentos, pero es como un portafolio abierto al público, ¿sí? De uno misma. Como que uno no puede controlar y decir como yo muestro esto de mí, de mi trabajo, pero como que eso también es lo lindo de que la gente vea el proceso y la evolución que uno ha tenido en su trabajo, como que es súper valioso, porque es como esta mujer, esta persona ha llegado hasta acá. Ahorita nos hablabas como de las mujeres que has tenido en tu vida, como de lo importantes que ellas también han sido en tu proceso personal, y nos gustaría también saber ellas dónde están en el proceso artístico, porque también hemos visto a muchas mujeres en tus piezas. A mí me gusta mucho, mucho retratar todo lo que me atraviesa y pues sobre todo mis relaciones, entre ellas no solo familiares, sino conexiones que he tenido con amigas. Entonces, muchos de estos retratos a veces son como, no sé, digamos uno que hice eh, en Italia fue sobre la maternidad. Entonces, tengo una amiga que es una gran madre y es un tema que a mí me parece hermoso. O sea, maternar no es es para valientes. Ahorita que tengo un perro que te estaba diciendo que no es igual, me siento mamá y es como, rayos, esto es difícil. Es difícil, entonces digamos que todas mis conexiones llevan a visibilizar como esos roles que tiene la mujer, no solo si quiere o no quiere ser madre, maternar, sino como una mujer más vista desde su rol, desde su trabajo, desde su identidad, desde muchas partes. Entonces,
he tenido la fortuna de pues retratar. Mi primer retrato fue de mi abuela y desde ahí he pintado mucho a mi mamá. O sea, la gente no sabe porque digamos que son pequeños mensajes subliminales que están dentro de mis murales, pero casi siempre está mis manos, las manos de mi mamá, las manos de mi abuela, casi en todo. Y mis amigas, sobre todo, como las amigas más cercanas, me han ayudado mucho como, marica, necesito que poses de esta manera o necesito unos rasgos de esta manera. Entonces he tenido como la fortuna de tener un muy lindo círculo que me ha ayudado mucho como a darle vida a los murales, no solo desde el aspecto físico, sino como las mujeres que son, como darle la connotación desde esta mujer hace esto y me ayuda a hacer esto. Vemos que en muchas de tus pinturas, en muchas de tus obras, como que están las manos muy latentes. Nos hablabas un poco como de quiénes llegaban a representar esas manos, pero queríamos saber cómo, cuál es tu concepto o tu percepción acerca de las manos en tu vida, ¿sí? Además de ser mi herramienta, digamos que en esto que les contaba, de que cuando fui a ser parte de la vida de mi abuela es su bandera y su herramienta son las manos, yo empecé a retratar sus movimientos, ¿no? Entonces era como la forma en que ella sobaba a las personas. Bueno, para los que no sepan, el oficio de sobandera, pues eso es un oficio milenario, antiguo, y pues trata un poco de curar el cuerpo a través de masajes, y no solo curar males como de me duele el hueso, me duele este músculo, me duele esto, sino dolencias emocionales. Entonces mi abuela tenía, digamos, esos poderes de sacar como esas cosas, y en mi obsesión como de entender su oficio, porque era como, ¿qué es esto tan brutal? Tuve la oportunidad de conocer a otras sobanderas y cada sobandera tiene su método, tiene su historia, tiene sus formas, entiende el cuerpo de o sea, muchas lecturas diferentes. Fue que me obsesioné con las manos de mi abuela. Entonces empecé a pintarlas, a pintarlas, a pintarlas, a pintarlas, a pintarlas. Y ahí fue cuando me di cuenta que las manos tenían un lenguaje muy poderoso. O sea, las manos hablan. Entonces, desde ahí están dentro de mi trabajo porque de alguna forma están diciendo algo. O sea, las personas que entiendan sobre el lenguaje de manos un poquito van a darse cuenta de que a veces muchas de mis cosas hablan. Y eso es lo que me gusta. Y ya se volvió como una obsesión. De hecho, yo le veo las manos a todo el mundo, perdón. No es un fetiche. Solo solo hay manos demasiado pintables. Entonces yo reconozco unas manos lindas y digo como, oye, ¿quieres unas fotos? Como que uno se pone a pensar en cómo se ven las manos de alguien y uno puede ver como también su trabajo, ¿no? Cada parte del cuerpo cuenta algo distinto y tú puedes ver historias a través de unas manos que tú dirías como, bueno, es solo una mano, pero no, es solo verlas y es como que tú te puedes imaginar un montón de cosas a través de una mano. Exacto, o sea, las manos calludas dicen cosas, las que tienen heridas, las que tienen uñas, cada mano tiene una personalidad y una cosa que decir. Entonces eso es re lindo como entenderlo. Desde ahí entiendo, digamos, qué hace la persona también. Entonces me parece bonito que lo vean. Bueno, ya que estamos hablando como de todos estos elementos que hacen como parte de tu obra, y justo ahorita que estoy como poniéndole mucha atención a estas obras que hay atrás, queremos como hablar el tema del color. Tú cómo abordas el color, cómo haces como la investigación de color. Siento que siempre hay como unas paletas que son como más recurrentes y como que le dan identidad a cada persona, ¿no? Digamos que en lo que tú haces vemos que usas mucho como colores vibrantes. ¿Quieres hablarnos un poquito de cómo tú abordas el color en tus obras? Digamos que en la academia me pasó mucho. No sentí que me limitaron, pero sí era como la lista de útiles, como solo puedes utilizar el azul tal, el amarillo tal. Sí, entonces digamos que en la universidad sí tuve, o sea, me limité mucho también, sí, porque no quise experimentar y me quedé como en los colores. Sí, entonces mi paleta dentro de esos estudios era súper desaturada,
era muy diferente, o sea, era otra cosa. Cuando yo salía a la calle y yo miraba pues a amigos que hacían graffiti, mural, puta, cómo hacen esos colores, esos cianes, esos magentas. Y obviamente pues desde la lata, cada lata tiene su pantón, pero veía gente que hacía como cosas más pictóricas y yo era como, quiero esos colores, quiero esos colores. Entonces fue desde ahí que empecé como, es que yo me obsesiono, a obsesionarme con entender el color, porque yo me frustré mucho porque no me quedaba bien. O sea, viéndolo realmente en perspectiva y siendo muy sincera, mis primeras piezas intentando hacer color fueron cosas que a mí no me gustaban, o sea, no quedaba cómoda con ello. Sí, no, entonces sentía como malestar, o sea, yo veía una pieza mía con color y yo era como, no, entonces yo me quedé mucho en el blanco y negro en la universidad por eso. Entonces yo dije, no, tengo que entenderlo, voy a estudiar, voy a estudiar, voy a estudiar. Y de hecho, yo tengo un taller de color, básicamente porque me puse muy nerd con el tema. Entonces me puse a investigar mucho de cómo sacar este color, cómo hacer estas variaciones, estas tonalidades, estas armonías. Entonces fue literal un estudio y me encerré y era como tengo que entenderlo, tengo que entenderlo. Y en el camino conocí a muchos maestros también que me ayudaron. Don Ra, un gran amigo que es también muralista, tiene también un trabajo absurdo de color y pues con él también tuve como mis primeros acercamientos. Él fue como mi primer profe fuera de la universidad. Y con él fueron como mis primeras acercamientos y fue re difícil, pero ya después fue encontrando como los colores que con los que me sentí cómoda y ya ahí uno lo siente y ya es como lo logré. ¿Y tú sientes que de esos, digamos, maestros que has tenido, algo se ha quedado en ti? Porque, digamos, yo veo tus piezas y siento que desde adentro emana como la luz. Digamos, esta pieza de las manos es como que le sale la luz de adentro, pero de una manera muy, muy natural. Entonces, ¿tú sientes que ha quedado ahí? Porque ahorita que estabas hablando de Tonra, y pienso en él, es como, él también hace como mucho esos manejos de luces, así como muy, muy, muy místicos, ¿sabes? Sí, Y sí. también es algo que siento mucho en tus piezas. Sí, yo creo que algo se le queda a uno de las personas con las que uno pinta. Pero con Tonra nos pasó algo bien chistoso y es que viendo nuestros portafolios, viendo nuestras cosas, encontré no solo un maestro, sino una persona que hacía cosas muy parecidas a mí. Entonces era como, qué loco que pensemos igual y era como veíamos bocetos el uno del otro y era como, marica, yo me soñé con eso. O sea, uy, no, era una cosa muy frita y eso pasa mucho en el mural, en el arte en general, o sea, muchas personas piensan igual, o sea, las ideas no son de nadie, o sea, mucha gente piensa muy parecido, entonces fue muy lindo conectar con él porque éramos como re sorprendidos y hasta nos hacíamos chistes como, deja de copiarme, hijo de puta. Admiro muchísimo su trabajo y siempre va a ser mi profe, siempre le digo profe. Me parece muy mágico esas experiencias y también como hablar un poco acerca de, porque creo que, claro, uno tiene como unos maestros muy predeterminados como en la academia, pero uno empieza a conocer un montón de gente que se vuelve como en esos referentes también artísticos y me parece lindo también como en colectivo has podido aprender, como cuál ha sido también esas experiencias con otras personas que han estado como en este nuevo hábitat que es como tu espacio donde estás creando para poder crecer. Eso es lo lindo, digamos, de pintar mural. O sea, al ser algo que empieza a ser en colectivo también, o sea, uno tiene maestros por todas partes. O sea, yo tengo, o sea, la fortuna, digamos, de que me inviten a veces a festivales donde van muchos artistas a pintar murales. Es ahí donde yo digo, este es marica, mi academia ahora. Entonces, yo lo que hago, acá un chismecito, yo lo que hago es que en vez de empezar a pintar, porque a todos, o sea, todos, no todos empezamos al mismo tiempo, pero nos dan los materiales, no sé qué, y empezamos. Y pues a veces la gente en el afán de acabar
hacen las cosas muy rápido, ta, ta. Y yo me tomo mucho mi tiempo en esos lugares, en los festivales, porque me gusta no empezar, sino ver, sí, ver los procesos de los demás. Entonces yo me acerco como a tal persona y ve, tú cómo solucionas esto, ta, no, ve, y tú cómo haces esto. Entonces soy muy chismosa con los procesos de los demás porque todo el mundo tiene muchas formas muy diferentes de solucionar una cosa. Entonces, sí, me encanta los festivales por eso, porque no solo pinto para, no sé, para visitar espacios y territorios y conocer personas y ser parte como de algo importante, porque me han invitado en festivales muy lindos en pro, digamos, a la comunidad, sino también por esa retroalimentación tan hermosa con otros artistas. O sea, es una vaina absurda. Y he conocido personas en este camino que amo, o sea, que me han dado demasiado, que me han ayudado, o sea, a veces porque soy, o sea, yo me declaro aquí para la gente que hace vinilo, somos los últimos en terminar. Entonces, soy la persona más lenta. Ya siento que he avanzado en pintar rápido, pero somos los más lentos y terminamos de últimas. Entonces, a veces amigos me ayudan. Entonces, termina siendo un proceso donde uno se desliga también como del ego de, ay, es mi pieza, ¿sí? Entonces, a veces hay muchas manos y a mí me encanta como reconocer eso, como que dentro de mis piezas hay muchas personas también que me ayudan. O sea, en mis piezas me asisten, en mis piezas hay más personas, no solo estoy yo. Bueno, ahora que estamos hablando un poco más como de el proceso de las piezas y demás, nos gustaría saber cómo es el proceso de creación de una, como cuál es la preproducción, como desde el momento uno en el que tú empiezas a visualizar un proyecto, una pieza, qué es lo que empieza a pasar en la cabeza de ella, en el sentir de ella, la imaginación, la creatividad para que suceda. Yo soy de las que dice que la creatividad es un músculo que hay que estar ejercitando todos los días. A veces uno no tiene ni tiempo, o sea, uno está atravesado también por cosas personales y tenemos la fortuna también de sacar esas cosas personales dentro de las comisiones, de los festivales, de lo que nos mandan a hacer. Entonces, yo uso mucho eso, da mi favor. Digamos que cuando empiezo un mural, intento entender qué está pasando dentro de mí, porque a veces sí hay bloqueos creativos, o sea, no te miento, y en mis procesos a veces como que estoy bloqueada porque estoy haciendo muchas cosas diferentes, entonces intento como mucho tener como ese momento a solas conmigo y hablarme y empezar yo le digo vomitar, entonces es como escribir mucho, hacer muchos garabatos sin sentido y ahí es donde yo me encuentro, como mi primer acercamiento como a la idea. Ya cuando tengo esa idea se evoluciona a boceto, y del boceto pues ya empieza el color y así, y termina en lo que es el mural. Y pues empezar un mural siempre también es algo muy divertido. O sea, la gente lo ve como, sobre todo los espectadores que hasta ahora están entendiendo qué está pasando. Me encanta hacer garabatos al principio porque pues es la forma en la que yo escalo los murales. O sea, digamos que el proceso se maneja lo que es una rejilla orgánica, una cuadrícula orgánica, y yo hago como garabatos, pero me encanta pintar como niña en ese momento, como para desbloquear el lienzo en blanco, que es como, ay, eso está muy puro, muy, no, el primer brochazo. Entonces como que a veces uno se estanca en ese primer brochazo y me gusta como solo manchar y ya, como para soltar un poquito como ese miedo, porque sobre cada mural hay un miedo diferente. Como, pucha, esto está muy grande, esta textura está muy tensa. Entonces, sí, cada mural representa un miedo, un reto, pero igual uno lo hace con miedo y todo. Seguimos hablando del mural y esto involucrándolo como con las personas, ¿no? Como si es distinto estar tú aquí, no sé, toda la tarde pintando a estar en el espacio público expuesto como a las miradas y demás. Y queremos saber, digamos, tú cómo te involucras con todo eso, con el espacio público, que es como difícil, es algo un poco incontrolable,
Y con la comunidad, ¿tú cómo te has sabido relacionar? ¿Qué experiencias tienes importantes que tú digas como esto me ha dado específicamente el pintar en espacio público, que para ti sean importantes? En el proceso de pintar he ido aceptando que no pinto para mí, sino para la gente. Entonces intento mucho que en lo que quede la gente se vea de alguna forma representada, porque sí, o sea, siento que de alguna forma me gusta dar cuando estoy pintando. Y teniendo, digamos, esos espacios que les contaba como de festivales y esto, ahí, digamos, el tema de comunidad es algo que me gusta tratar mucho porque mi primer acercamiento no es como ya tengo este diseño y lo voy a poner acá y punto, sino como yo llego al lugar donde voy a pintar y me gusta hacer como una salida de campo, entender dónde voy a pintar, quiénes están, quiénes habitan el territorio. Y casi, de hecho, la gran mayoría de mis murales salen de ese reconocimiento del espacio, de tomar fotografías, de hablar con el vecino, de las historias del lugar. Me gusta demasiado ese momento porque de ahí salen casi todas las ideas. Entonces, a veces no llevo cosas preparadas cuando son festivales, sino llego al lugar y es como, deme un día como para yo mezclarme, para yo entender qué está pasando aquí, para conectarme con el espacio y ahí ya surge la idea. Pero muy pocas veces llevo algo preparado. Más o menos, entonces sí, o sea, las personas tienen un papel muy importante dentro de mi pintura. En el proceso de estar ahí, como en el espacio pintando y demás, ¿cómo crees que es la relación con las personas? Digamos, las personas que van pasando, que te preguntan cosas, que de repente quieren como unirse a pintar o algo así, ¿tú cómo te plantas ahí en esos momentos? Ha sido un camino de evolución muy extraña porque yo, lo que les contaba, yo era bien tímida y pues tener muchas miradas a veces es difícil. Entonces, digamos que dar la espalda a mí me gustaba, era como me ponía mi música y ya no me molesten, voy a pintar, nadie me está viendo, me voy a esconder y ya voy a pensar que estoy en mi taller. Entonces me pasaba mucho eso porque, no sé, me daba pena que me preguntaran cosas, pero ya con el tiempo he ido soltando mucho eso y intento también conectarme con la persona que llega a preguntarme cosas porque de alguna forma también me nutre y me gusta como, no sé, como hablar con las personas. Pero sí es obvio que llega un momento en que no, necesito pintar, necesito concentrarme y me pongo mis audífonos y me voy a mi mundo. Siento que lo he logrado manejar, obviamente hay espacios donde sí hay violencia, digamos, donde, no sé, uno está pintando y de la nada alguien se sube al andamio, o uno está pintando y te tocan la espalda y sí, o sea, hay espacios donde sí me ha tocado aprender a manejar la comunicación desde el, estás pasando un límite. Entonces sí he tenido experiencias un poquito difíciles desde el pintar sola. Entonces intento como siempre pintar con asistencia, acompañada, para no tener como, porque no todas las personas llegan como con la misma ingenuidad de qué estás haciendo, no sé qué, sino hay gente que llega de una manera brusca. Eso es bien complejo, ¿no? Como sobre todo en nuestro contexto, como que uno se ve atravesado por todo lo que es nuestra sociedad, entonces constantemente uno está como en ese proceso. Y me preguntaba también como en tu relación con la confianza en el momento de estar en el espacio, demostrar lo que estás haciendo, el proceso, ¿no? ¿Cómo es ese proceso también mental, ¿no? Porque creo que muchas veces cuando uno se expone a hacer algún tipo de trabajo, uno también está pensándose desde afuera, ¿no? Como desde esas otras miradas. Es que digamos que eso es algo que a mí me pasa y es como, bueno, yo estoy pintando en un espacio público y en estos espacios una tiene que ser de algún modo como más cuidadosa con lo que sea que vaya a plasmar, ¿no? Pueden haber comentarios o sensibilidades de cualquier tipo, entonces puede ser eso, como que a veces pueden venir violencias o algo así, entonces tú como que medias eso. Digamos que en cuanto a lo del proceso un poco, hasta yo le digo emocional, digamos que obviamente pintar un mural tiene sus retos porque hay frustración dentro del proceso. Entonces uno dice, ay, sí, voy a hacer un rostro, me va a quedar a la primera y uno en el proceso te queda visco. O sea, y me ha pasado y es como te frustras. Literal, la frase de
cree en el proceso, cree que vas a llegar al resultado y si no te gusta, que es lo peor que puede pasar, lo borras y lo vuelves a hacer, ¿sí me entiendes? Pero si es algo en el hacer muy intuitivo que uno ya hace muy, sí, muy rápido, entonces he aprendido mucho eso, de entender que mi proceso no es lineal, como me siento feliz, termino feliz, sí, sino como dentro del proceso hay muchos picos y bajadas y eso es como, no, no me está quedando bien, el clima está una mierda. Entonces digamos que entender también que el proceso de crear está atravesado por nuestra emocionalidad es bonito, ¿sí? Como aceptar también que esas emociones van a estar es re importante. Entonces intento mucho como en esos momentos de frustración me hablo así como, Ela, esto siempre te pasa, tranquila, güey. Entonces ahí voy resolviendo. Y sobre lo que tú dices, digamos que dentro de lo que yo hago, no rompo tanto como con esos, eh, con ese incomodar, porque obviamente hay otro tipo de arte pues más que no le importa nada y quiere incomodar, y es eso, vamos a incomodar. Entonces, uno está expuesto a muchos comentarios y uno tiene que aprender también a no dejar que eso te impacte y te atraviese y perjudique tu hacer, ¿no? No sé, yo he pintado, digamos, cosas que tienen que ver con la comunidad LGBTIQ en espacios cero LGBTIQ. Entonces, donde no se ven representados. Entonces, recuerdo mucho que hice como un personaje súper queer, con barba, con aretes, labios, maquillaje, y los hombres se incomodaron mucho. O sea, y me decían cosas para hacerme daño, ¿sabes? Pero yo antes me reía y era como, lo van a ver todos los días y los voy a incomodar todos los días con esto. Entonces, de alguna forma también incomodar es re importante. O sea, para todos, o sea, el arte es demasiado subjetivo, la mirada es demasiado subjetiva. Entonces, no todo el mundo queda contento con lo que haces y tienes que aceptarlo y ya. Sí, ¿no? Como uno no quedarse como en la zona de confort de complacer. Exacto. Referente como a esto de como todas las cosas que van atravesando el proceso. Nos preguntábamos también como cuáles han sido como las herramientas que has podido tener, porque el mural también atraviesa muchas cosas, ¿no? Lo que tú hablabas del andamio, como todas esas cosas formales que son muy puntuales para uno poder hacer, ¿no? La producción, sí, como la vida de adulto. Uy, no. Bueno, obvio, o sea, sí, la parte romántica, hermosa, preciosa, todas esas murales, sí, una maravilla. Pero obviamente entender también que es tu forma de vivir, tu negocio, de alguna forma, tu empresita, si algo con lo que si has construido se vuelve ya muy serio. Digamos, uno llega muy ingenuo, inexperto. Entonces, he tenido la oportunidad de, obvio, de hablar con colegas que me ayudan mucho, como, maricano, mira, el, háblate con este contador, háblate con esta persona. Entonces, esos contactos han sido los que me han abierto los ojos, obviamente a los totazos. O sea, estos 3 años no han sido fácil, porque sobre todo como artistas no tenemos conocimiento sobre impuestos, sobre cosas así re absurdas, y que si no tenemos conocimiento nos comen. O sea, cuando yo trabajo para cosas grandes, para empresas muy grandes, yo tengo que estar al lado de una persona que me ayude en temas de contratos, en temas de contabilidad, porque me destruyen. Claro. Entonces, obviamente yo voy aprendiendo, pero cada empresa tiene su cosita. Entonces, si ha sido un mundo, es difícil. O sea, es difícil porque vas a cometer muchos errores y vas aprendiendo gracias a eso, pero cada vez va saliendo una cosa nueva y es como, pucha, ¿cómo así que yo tengo que hacer esto, esto y esto? Y es cuando ya el proyecto va creciendo. O sea, yo de hecho no sabía que eso iba a pasar conmigo. O sea, yo solo quería pintar y ya.
Y de la nada fueron surgiendo como estas colaboraciones muy lindas con marcas, con restaurantes, espacios culturales, y cada cosa tiene su forma de manejarse, sobre todo desde, desde el nivel de negocio, ¿sí? Entonces uno va aprendiendo pero es difícil. Como que una ve el mural y es como, uff, muy hermoso, gran trabajo, pero no sabes nunca qué es lo que hay detrás de ese trabajo de mural. Desde el momento uno de voy a ir a alquilar unos andamios y voy a bocetar en gran formato. Pues en la producción, el detrás de un mural, yo no creo, si un muralista hace todo él solo, pues pucha, mis respetos. Porque yo siento que uno debe tener un equipo, o si no... Sí, son cosas muy grandes, claro. Si son cosas chiquitas, puedes hacerlo. Pero cuando son cosas muy grandes, hay mucho trabajo detrás. Entonces, la producción de un mural es como que los equipos, de hecho, la parte de documentación para lograr hacer murales en espacios públicos es re grande y la gente no sabe. Entonces, un muralista tiene que hacer cursos de alturas, o sea, estar certificado en ARL, en seguro, porque te pasa algo y mejor dicho. Entonces, hay muchas cosas detrás de un muralista que la gente no sabe. Entonces, sí, o sea, como cualquiera tenemos un proceso. No, o sea, yo siento que ya no soy una persona natural, sino de hecho como jurídica por todo el proceso, digamos, de papeles para hacer un mural a veces. Eh, y bueno, el tema de producción también, o sea, no tenemos que buscar proveedores para los andamios, para las pinturas, para esto, para lo otro. De hecho, hay murales que pues necesitan demasiada seguridad, necesitan un CISO, que es la persona responsable de que se cumplan todas las normas de alturas. O sea, es un montón de cosas que no se ven. O sea, yo pongo dentro del presupuesto que tiene andamios, materiales. Uno lo paga, pero pues el cliente es el que paga, porque pues uno está presupuestando todo, 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 todo. Entonces, sí, obvio, dentro de un mural hay muchas cosas. No solo es el producto, sino el proceso. Es una vaina retante a veces con algunos proyectos grandes. Hablando un poco como de anécdotas en el mural, nos gustaría que habláramos de tu viaje a Italia y también cómo fue esa experiencia cultural, ¿sí? Vimos que pintaste un mural muy grande que se llama Migrante, entonces también nos gustaría que hablaras acerca como de la experiencia de pintar acerca de la migración en un país donde pues también eras una visitante. Uf, esa historia es loquísima. Es muy raro porque eh, yo he pintado, digamos, por fuera, pero muy Latinoamérica. O sea, yo nunca me imaginé pisar, o sea, ya había viajado a Europa, pero nunca en plan pintar, porque siento que lo que yo hago es muy, en cuanto a colores, es muy fuerte para lo que ellos hacen en cuanto a mural. Eh, bueno, pasó de esta manera, o sea, yo muy incrédula, literal pasó así. Una persona me escribió por Instagram, me dijo como, hola Ela, en inglés, como en un inglés muy macheteado italiano. Como, hola Ela, me interesa mucho tu arte, quiero hacer una residencia contigo, yo manejo este festival y quiero que vengas, eso se llamaba Sarconi, no es un pueblo, pero es como parte de como un municipio que se llama Basilicata en Italia, y él quería que yo pintara por varios pueblos en Italia. Y yo cuando leí eso, yo como, que eso no es real. Y además, esto es una estafa, esto es spam, auxilio. No, y yo no le creí, yo como lo dejé re en visto. Y pasó mucho tiempo, y el man volvió. Y me dijo como, abuela, no sé si me leíste, pero bueno, te voy a contar, esto es un trabajo pago, te voy a pagar tanto. Y yo, ¿cómo así que me van a pagar? O sea, si yo voy a pintar en Italia, lo hago gratis. Marica, así de mal, weón. O sea, uno a veces se por debajea muy duro. Y yo, ¿cómo así que va a haber pago? No, esto está muy loco. Yo no creía nada, yo no creía nada, 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 nada. Entonces, como que ya le dije al man, como, bueno, será verdad. Y le escribí, como, hagamos una reunión, te quiero ver la cara. Yo quería hablar con él.
y llamé a un amigo de traductor que sabía italiano, porque es que el man también hablaba inglés muy raro. Entonces fue como el mediador de todo. Y cuando ya me enfrenté con el man y me contó todo, yo como, ok, esto va a pasar. Fue puta, voy a ir a Europa a pintar, qué putas, qué loco, qué loco. Y nada, o sea, muy emocionante. Es que yo soy muy llorona. Lloré mucho cuando llegué, como cuando vi el mural. O sea, yo fui sola. Yo llegué, o sea, fui con mi pareja, pero nos dividimos. Él se quedó en España y yo me fui para Italia. Cuando yo llegué allá, digamos que parte de la residencia era como enfréntate tú sola con todo. Entonces no había tanta... No, y la persona que hizo como toda la gestión del festival era una sola persona y el man vivía en Milán. Entonces el man me dejó a cargo de como el alcalde del pueblo y el alcalde tenía unas pequeñas personas que me ayudaban en cositas. Y entonces el alcalde, ese fue el primer choque, el idioma. Fue pucha, o sea, fue muy duro porque yo intentaba hablar inglés y ellos no querían escuchar inglés. O sea, nadie sabía hablar inglés, nadie sabía hablar español. Entonces, como fuera, yo tenía que defenderme y bueno, me dejaron en un Airbnb y de ahí yo sola tenía que ir a comprar los materiales. Entonces, imagínense yo en una tienda de pintura en Italia buscando colores. No, eso fue tremendo. Una experiencia muy loca. De hecho, habían colores que no existían, o sea, de mi paleta que no existía. O sea, sacrifiqué muchos colores porque en esas tiendas no habían. No había un magenta. Todos los colores eran como colores cremosos, sí, muy europeos. No sé. Lo siento. Pero sí, es que nosotros somos muy vivos, o sea, y se nota en los colores, se nota mucho. Digamos que logré unos colores, que logré que estallaran los colores porque en medio del pueblo me encontré al pintor del pueblo. Y el man pintaba todas las fachadas, les hacía como arreglos y él tenía como unos tintes especiales. Entonces él me regaló esos tintes y yo a las pinturas les ponía esos tintes para que brillara más la pintura, porque es que toda la pintura que tenía era súper opaca. Y yo era como, no, qué mal. Pero fue una experiencia absurda, absurda, absurda. O sea, yo no me creía estar pintando algo tan grande. Allá pasaron cosas muy chistosas también en medio de la pintada. Digamos que la grúa donde yo me monté para pintar, el primer mural, fueron 2 murales que hice. Era una grúa como de los años, güey, pucha, 20, una vaina absurda. Y ahí sufrí. Tuve mucho miedo y la persona, o sea, yo no manejaba la grúa desde arriba, que eso es algo que pasa, o sea, las grúas más modernas, tú las manejas desde arriba. Había un señor que me la manejaba abajo, obviamente no sabía nada de español, yo nada de italiano, y además hablaba no, hablaba en un dialecto súper extraño, o sea, no hablaba italiano, hablaba en dialecto. Entonces me tocó aprender. Entonces, destra, senestra, gritaba así re duro. El man se equivocaba, yo allá brincando, como, uy, no, los primeros días fueron absurdos. O sea, ¿Cuánto tiempo estuviste pintando ese mural? ese, unos 7 días, ese fue grande. Ese fue grande y llovió muchísimo. O sea, me cayó una época dura. Y el otro sí me demoré unos 4 días. Sarconi era el de migrante, perdón. Y fue re lindo, de hecho, hablé sobre la migración porque el pueblo tiene mucha migración. Ahí sí había latinos. Pero fue muy raro porque eran como, sobre todo muchos venezolanos, pero generaciones muy abuelitas, que llegaron a Italia hace mucho tiempo y consolidaron ahí sus familias en Italia. Entonces era una mezcla absurda. El mismo alcalde tenía raíces venezolanas, entonces era muy raro. Entonces tenía que ver un poco de ahí, de la migración y de encontrar una casa, una madre, donde sea que tú vayas. Entonces yo sentí eso, como que la gente de allá de Italia era súper latina, o sea, sobre todo al sur de Italia, muy acogedora, tenían como ademanes muy parecidos a nosotros los colombianos, de abrazar, de no sé qué, o sea, éramos muy parecidos, muy parecidos. Entonces conecté mucho, hice una familia absurda, o sea, en esos días los extraño mucho, o sea, las personas. Aprendí mucho italiano. Ya no sé nada porque se me olvidó. Pero en ese momento,
Juepucha, o sea, ya, o sea, la gente me hablaba y yo entendía todo. Eso fue como 2 meses. Estuve 2 meses en Italia. También queríamos preguntarte sobre una obra en específico que es Mujer Montaña, que es la obra que hiciste para el Festival de Ivanasca. Tu experiencia en el festival, como con las personas y demás, y como que nos cuentes sobre esa obra, que a mí se me hace como, yo desde que la vi fue como muy impresionante los colores que tienes, como una cosa muy llamativa y como la composición. Yo agradecía infinitamente por ese festival porque fue el primer festival de solo mujeres al que yo fui. Entonces tuve la fortuna de conocer a Gleo, que era también una de mis mayores referentes, conocer a muchas amigas también que pintan y que admiro ahorita demasiado. Y fue una experiencia brutal, o sea, lograron organizar un muy buen festival, las personas que gestionaron eso, porque nos consintieron mucho, o sea, no solo fue como vayan a pintar, sino nos dieron toda una experiencia sobre conocer a Onda, sobre conocer lo que pasaba allí, qué estábamos haciendo, cuál era el proyecto, como que nos vincularon mucho con todo lo que estaba pasando. En ese mural en específico, como les conté, no tenía nada preparado, no sabía qué hacer. Digamos que Onda es uno de los lugares donde más cantidad de flora hay, es uno de los destinos donde más especies de flora hay. Digamos que en este primer día tuvimos la oportunidad de hacer como un tour como para conocer a Onda, y en ese tour conocí una planta que se llamaba clitoria y nos dieron un tecito al final de la noche. Y era un tecito que nos ayudaba como a relajarnos. Y yo vi esa planta, era, ¿qué es esto? Y el té, tú le echabas limón y cambiaba de color. O sea, es una planta que cambia de color según el pH que le pongas. La planta es como moradosa, como hacia el azul. Y le echas limón y se pone rosada. Entonces, su nombre viene del parecido al clítoris. Entonces la planta es literal, un clítoris, es hermosa. Y desde ahí todo se conectó de una manera muy absurda, porque nosotras íbamos a pintar, todas teníamos que pintar algo relacionado con Ivanasca. Ivanasca es como una diosa indígena que asciende a ser montaña. O sea, digamos que fue una mujer muy, muy poderosa, que queman porque creen que es bruja. Entonces se llama Dulima, o sea, es como el mito sobre Dulima. Entonces es una indígena que tenía mucho conocimiento sobre plantas, sobre cosas, y la queman. Entonces ella termina siendo montaña, y de la nada todo empieza a entrelazarse. El clítoris, etimológicamente la palabra clítoris viene de montaña. O sea, es algo que tiene una montaña. Entonces de la nada como que todo se conectó como una mujer montaña, la planta que estoy tomando tiene que ver con la montaña, y nada, todo se juntó y fue como voy a representar esta planta, voy a ser una mujer montaña, y fue una experiencia increíble. O sea, me conecté muchísimo con ese mural, o sea, fue una vaina brutal. Ya vamos como finalizando un poco. Nos gustaría saber cómo la perspectiva que tienes actualmente de todas estas instituciones que han acompañado el arte frente al trabajo del mural, al trabajo en calle, porque siento que hay como una brecha bastante amplia entre ambas, y nos gustaría saber cómo cuál ha sido tu experiencia, tu perspectiva. Pues mira, o sea, yo siento que yo entré también hace muy poco en este mundo, pero actualmente yo siento que nos están mirando mucho. Digamos que antes del mural no era como reconocido, no sé, o sea, que puede ayudar también a mejorar y a recuperar espacios, digamos. Y gracias, digamos, a estos incentivos que están haciendo, no sé, tipo Vida Artes, tipo alcaldías, también es como pues ayudar de alguna forma a visibilizar también trabajo de muchos muralistas. Obviamente lo que tú dices, o sea, es un lugar muy criticado porque digamos que también se usa el mural como para tapar, para decorar ciertas cosas. Para esconder. Yo siento que hay que saber uno para quién trabaja siempre, para a quién le estás haciendo el trabajito, porque no apoyo y sí estoy en contra como de usar el mural para esconder, porque pasa mucho eso, como sí, o sea, queremos ocultar algo y el mural es como nos va a ayudar a decorar, y yo no. Yo no quiero que el mural sea una decoración. Yo quiero que el mural sea por algo, que hable, una posición crítica, exacto. Entonces, sí, hay que saber para quién trabajas. Sí, yo también lo he sentido últimamente, no sé por qué últimamente lo he sentido así, y es como que ahora todo tiene mural y como que todo bien con el mural,
pero es como una manera de decir, como, por favor, no me rayen aquí, no hagan aquí grafitis porque ya hay mural. Es como contrarrestarlo como casi con lo mismo, ¿no? Yo siento que la calle es un museo re grande, ¿no? O sea, todos tenemos espacio para decir las cosas, pero sí es una realidad muy grande de que ya estamos saturados de alguna forma, pero me parece hermoso, o sea, a mí me parece hermoso que haya demasiado, pero sin embargo sí, o sea, están esas actitudes de, ven, mejórame este espacio para que no me rayen, porque hay vandalismo y no sé qué, entonces quiero que tu mural tape eso. Es difícil darse cuenta que a veces sí nos usan para ese tipo de cosas. Sin embargo, sí, para todo hay espacio, para todo hay espacio. Hay un montón de lenguajes y uno tiene que respetar también los códigos que ya existen dentro de la calle. Y yo soy, sí, como yo me muevo mucho en base a eso, al respeto, ¿no? Como que yo pinto y listo, me están pagando por pintar acá, pero ¿con quién estoy pintando? ¿A quién estoy tapando? Venga, voy a llamar a esta persona y le voy a decir como, venga, me pidieron pintar en este lugar, ¿todo bien? Y pues si esa persona me dice, baila, yo intento como mediar con la persona, hacer algo, marica, sistema en el mural, hacemos algo, ¿sí? Pero sí, hay que tratar un poco la calle con respeto, digo yo. ¿Qué crees que te ha funcionado a ti como para posicionarte de una manera tan rápida? Porque es que 4 años es muy poco, teniendo en cuenta que empezaste también en la pandemia, como que crees que te ha... Sí, o sea, es como Ela ya tiene un nombre, o sea, la gente habla de Ela y es como Ela, ya sabemos quién es. Entonces, ¿qué crees que pudo haberte funcionado a ti para posicionarte como de una manera tan rápida como en el campo artístico? Yo nunca dije como quiero hacer esto, ¿sabes? Sino que yo creo que se trata de la constancia del trabajo. Yo nunca paré en mi hacer y de la nada también la gente ve eso, como él está pintando en tal parte y uno empieza a visibilizarse de alguna forma. También empecé a darle un valor muy grande a mi portafolio, a darle mucho valor, porque eso es lo que la gente va a mirar para yo seguir pintando, para festivales, para lo que sea. Entonces aprendí mucho también en este mundo de encontrar en las redes una herramienta fundamental para exponer mi trabajo. Y desde allí es también donde yo consigo colaboraciones. Gracias a ellos que he logrado también encontrarme con personas que me han ayudado también a visibilizar demasiado mi trabajo. Entonces yo creo que es sobre todo la constancia, como de no parar, de parar cuando se necesite. Digamos, en este momento estoy como en un break bien importante porque estoy en un tema como de evolución extraña, que ya me está pidiendo como mi hacer, como cambiar. Entonces estoy como parando el mural, pero igual pintando. Sin embargo, es constancia. Creo que es la forma en la que siento que en estos 3 años he logrado como tú dices, como lograr posicionarme en algo. Sin embargo, yo siento que muchísimas personas que pintan, muchas mujeres que no se visibilizan de pronto, por lo que te digo, o sea, no se muestran de pronto mucho a este mundo mediático, sino que pintan solo en la calle. Entonces, quizás es eso, o sea, yo soy un poquito más bullosa. Me gusta reconocer que hay mucho trabajo detrás de lo que hago, entonces intento que se vea mucho eso gracias a la herramienta de las redes. Me gustaría preguntarte acerca como de esa evolución que está surgiendo en este momento, ese cambio al que vas, cómo lo vas sintiendo, ¿sí? Porque pues entiendo que muchas veces uno no puede saber ya cuál va a ser el resultado de esa evolución, pero uno está como ahí, como ya teniendo ideas preconcebidas acerca de hacia dónde voy, qué es lo que quiero, cuáles son los cambios a los que quiero apuntar. Pues yo siento que uno tiene que aprender a escucharse mucho, porque en la medida en que uno a veces va pintando, uno va sintiendo que ya uno está en una zona de confort donde, listo, yo ya sé hacer esto y ya me queda fácil y lo voy a seguir reproduciendo. Y no está mal, o sea, hay personas que reproducen y siguen haciendo por muchos años lo mismo, sí, eso no está mal. Pero en mi caso yo soy una persona que me cuesta mucho la monotonía, o sea, sentirme como haciendo lo mismo por mucho tiempo me genera como,
no, hay más. Entonces, eso es lo bonito, digamos, del trabajo de taller, como que uno se encuentra en esos espacios y es como, ok, ¿y ahora qué? Quiero seguir estudiando, ¿por qué no? Entonces, quiero hacer otro curso de cerámica, quiero hacer un curso de pintura, quiero hacer un curso de esto, o sea, no quedarse en ese lugar para mí cómodo, sino como arriesgarse. Entonces, digamos que ahorita estoy atravesando otros colores, otras cosas, otras formas de decir el cuerpo en posiciones diferentes, como quiero ser un poquito más brusca, más, sí, como que ya siento que mis imágenes se quedaron estáticas. Me gusta, me encanta, yo soy mi principal crítica, o sea, me encanta. Entonces, yo ya veo mis imágenes como, bueno, ya esta fase fue muy linda, pero está muy estática. Quiero más movimiento, quiero más expresión, quiero otras cosas. Y si ya eso te lo está pidiendo, ya hay que ponerse a hacer. Y hacer, hacer, hasta que algo pase. Hasta dar con el eureka, lo logré. Es muy feo decirlo, pero está este miedo, digamos, de la aceptación, de cómo lo acepte tu público, porque es lindo, digamos, lo que se ha logrado en estos años, que también hay un nichito detrás de lo que uno hace, o sea, hay un público que sigue, digamos, lo que tú haces y también quien consume lo que tú haces. Entonces, uno dice como, "Jue pucha, no, quizás esto no va a pegar, quizás esto no", pero uno tiene que olvidarse de eso, como de la validación. De hecho, la exposición voy a hacerla pensando en eso, en que no quiero que sea como piezas pensadas para los demás, porque eso es lo que pasa cuando ya el mural tiende a ser muy comercial, como uno. Obviamente lo que yo hago es intentar siempre ser fiel a mí y pintar lo que yo quiera. Sin embargo, uno sí está atravesado por algunas condiciones, a algún brief, a algunas temáticas, pero ahorita ya es como, no, ya no quiero, o sea, quiero hacer cosas más. Sí, porque siento que el mural es como un 10% de lo que es Ela. O sea, a Ela le pasan muchas cosas y entre esas como cosas más viscerales. Quiero mostrar también cosas viscerales y sé que no son comerciales. Entonces hay ese miedo, como, ¿será que lo van a aceptar? ¿Será que va a ser igual, visto igual? Pero igual, no, a mí, con todo y miedos, yo soy como, necesito hacerlo, si no, no puedo avanzar. Terminamos y pues lo que nos queda es como agradecerte un montón por el tiempo y por el espacio y como por decidir compartir con nosotras de una manera tan amplia. Muchas, 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 muchas gracias. Entonces estamos muy contentas y muy agradecidas contigo de haber podido tener este lindo espacio. No, y siempre bienvenidas acá a la casita, al taller. No, yo súper feliz, o sea, yo les dije sí de una, o sea, me parece una labor, no sé, o sea, me siento un ser súper incómodamente especial con que hagan una investigación sobre mí, o sea, es algo muy raro. Y me parece muy lindo como reconocerme también dentro de lo que ustedes ven sobre lo que yo hago y me parece algo muy especial, sí, verme como en sus miradas. Entonces les agradezco mucho por la invitación y sobre todo por ponerse en la tarea de hurgar en la historia, hurgar en lo que hay detrás. Entonces, uy, entonces sí, lo valoro y lo aprecio en verdad mucho, chicas. Gracias. Gracias.